Pues continuamos el tramo final de la jornada de hoy, después de las 3 mesas de debate y ya para cerrar definitivamente tendremos también una sesión de conclusiones. Tal y como está anunciado en el programa, es una ponencia nuevamente para devolver la mirada a un ámbito de las desigualdades sobre el que ya hemos pasado, pero hacerlo desde el punto de vista más académico, tal vez, y también, lógicamente, de tu experiencia. El liderazgo femenino como palanca de transformación, un modelo frente a la desigualdad, es el título que nos propone nuestra invitada, que es Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Rioja, autora de un montón de monografías, incontables artículos de revistas internacionales, en la mayoría sobre cuestiones relacionadas con el derecho internacional y más específicamente derecho internacional y Unión Europea. Bueno, podría extenderme muchísimo con su currículum, pero como andamos un poco ajustaditas de tiempo, yo creo que lo mejor es que disfrutemos de la ponencia. Por supuesto, antes que nada, el agradecimiento por acompañarnos. Mariola. Eskerrik asko, muchísimas gracias por esta amable presentación y muchísimas gracias sobre todo a quienes hacen posible este foro de encuentro, de reflexión, en esta ocasión sobre las desigualdades del siglo XXI y que han considerado oportuno que hoy les acompañe. Así que al presidente del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, también a la presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi. Para mí es un placer unirme a este foro por primera vez y debo decir que la mañana está siendo, al menos en lo personal, extraordinariamente interesante y fructífera. Estoy disfrutando mucho con las reflexiones que hemos podido compartir. Les proponía, con este quizá título algo pretencioso, algo excesivo, que a lo largo de los próximos minutos dedicáramos un poco de atención a ver cómo afrontan las desigualdades o cómo afrontan, si lo prefieren, un mundo en cambio, un mundo en transformación, las organizaciones, y cómo lo hacen desde lo que entiendo que es una palanca óptima para la transformación, para acelerar ese cambio en el que todos nosotros debemos estar inmersos y especialmente las distintas organizaciones. Con el concepto organización me refiero tanto a las instituciones públicas como a cualquier otra entidad de derecho privado, tenga esta una vocación, una naturaleza cooperativa o tenga una naturaleza de carácter más mercantil, por resultarnos fácil la comunicación. Les decía cómo afrontan las organizaciones ese cambio en el marco de un mundo globalizado, en el marco de un mundo extraordinariamente cambiante y en el marco de un mundo donde el factor tiempo también hace que las adaptaciones tengamos que abordarlas de una manera algo más rápida, algo más exigente de lo que en otros momentos históricos podíamos tomarnos tiempo para la reflexión, porque precisamente este factor incorporaba una dilación que ahora no se produce. Y en ese contexto creo que el liderazgo, entendiendo el liderazgo como ese conjunto de rasgos, de aptitudes, de actitudes que podemos estar de acuerdo que son positivas y además óptimas para que concurran en la persona o grupo de personas que lideran una organización, que asumen responsabilidades de gobierno, de dirección, de gestión en una organización, entendiendo también el liderazgo como el conjunto de procedimiento de toma de decisiones y, por supuesto, entendiendo también el liderazgo como ese elemento que suma valor añadido en la cultura de una organización, en la cultura corporativa, porque fideliza a quienes forman parte de esa organización y también contribuye en cierta medida a la reputación institucional. Ese concepto de liderazgo en esas 3 vertientes, lo que afecta a las actitudes de la persona o grupo de personas que lidera la organización o que asume responsabilidades de gobierno en la organización, que motiva, que inspira, que toma decisiones y que en un momento determinado las tiene que imponer, llegado el caso. El liderazgo entendido también como el conjunto de procedimiento de toma de decisiones de esa organización y el liderazgo entendiendo también como esa capacidad que tenemos para dentro de una organización generar una fidelización
a la cultura corporativa, a la propia organización, porque proyecta un elemento positivo sobre la reputación institucional, entendiendo esta como no solo la calidad real, que también sin calidad real no hay reputación institucional, pero sobre todo y especialmente como la calidad percibida respecto de nuestra organización. Creo que este concepto de liderazgo es una palanca de transformación y puede servir como un modelo de cambio para nuestras organizaciones y, en definitiva, creo que es una variable, que es un elemento que debemos considerar y, por lo tanto, les propongo que analicemos y que reflexionemos conjuntamente para afrontar las desigualdades, pero yo diría los desafíos del siglo XXI, los retos a los que las organizaciones y las personas tenemos que enfrentarnos. La mirada desde la que les planteo este conjunto de reflexiones es la mirada de alguien que tiene una formación determinada desde el mundo del derecho. Yo soy profesora de Derecho Internacional Público y Unión Europea, es decir, he consumido parte de mis mejores tiempos en lo que es la formación y la capacitación en ese área de conocimiento. Me doctoré en Derecho y de ahí he invertido mucho tiempo en lo que es la actividad académica, entendiendo por ella la parte de docencia y la parte de investigación. Mi aproximación, por lo tanto, está condicionada por esta variable de la formación que comparto con ustedes y a la que hacía mención la persona que me ha presentado. Pero también a esta mirada puramente académica debo incorporar una experiencia de gestión, una experiencia en lo que es el ámbito de toma de decisiones, en lo que es la participación de un órgano directivo, en este caso en una organización peculiar como es la universidad. Por lo tanto, estas dos variables, la parte de formación jurídica y formación académica investigadora, unida a la experiencia de gestión en una organización pública y en una organización, podríamos decir, peculiar. No creo que más peculiar que cualquier otra organización, pero con los rasgos que viene definido por la universidad, una organización cuya misión viene predeterminada por una ley, con unos recursos económicos que vienen determinados por el derecho público y también con unos condicionantes en todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de nuestros recursos humanos, que viene también muy predeterminado por el marco jurídico. Es decir, con estas connotaciones que alguno podrá decir o alguna podrá señalar son limitaciones, bueno, son llamémoslo como quieran, no vamos a entrar en ese debate, les propongo las reflexiones que a continuación les voy a hacer. Es decir, algunas son extraídas de la lectura, como puede ser, como es todos los trabajos académicos, de la investigación, pero también puedo señalar que lo he testado estas reflexiones puramente académicas con lo que es la práctica diaria de lo que es un puesto directivo en el ámbito de una universidad. Y quiero insistir en este elemento porque la mirada condiciona seguramente las conclusiones, pero además para enlazarlo con lo que nos une a ustedes como expertos y encargados de gestionar y de trabajar o de además dirigir una cooperativa, y a los universitarios. Porque después de compartir con ustedes una mañana completa, además del tiempo también que uno le ha dedicado a averiguar y a profundizar un poquito más sobre el mundo cooperativo, que hasta que ustedes no me invitaron a este foro, debo decir que más allá de conocer las experiencias exitosas de este mundo en el ámbito de Euskadi, la verdad es que nunca había sido objeto de mi curiosidad, ni siquiera objeto de mi estudio. Pero he llegado a la conclusión, y esto es lo que quiero, a este punto quiero llegar, que no es tan distinto el mundo cooperativo y el mundo de la universidad pública. Algunas de las rasgos que definen el mundo cooperativo, que les definen a sus organizaciones, son muy parecidas a los rasgos que definen a una universidad pública. Esos rasgos, que voy a compartir ahora con ustedes, a ver si llegamos a un acuerdo, esos rasgos son, a mi juicio, fortalezas. Son
elementos que podríamos señalar que son valores y que además estamos, quienes pertenecemos a estas organizaciones, orgullosos de compartir estos valores. Pero también tenemos algunas debilidades, sobre todo lo que tiene que ver en ocasiones con el proceso de toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver a veces con el alineamiento de objetivos e intereses entre cada uno de los propietarios de esa cooperativa, cada uno de los científicos, académicos, investigadores que forman parte de la universidad y esos objetivos o intereses que en un momento determinado la organización, entendiendo la organización como la superestructura, puede en un momento determinado necesitar fijar, y vuelvo aquí a la variante tiempo, en un tiempo razonable. Y a veces los procesos de toma de decisiones en organizaciones democráticas, como puede ser la universidad pública y como puede ser una cooperativa, esos tiempos no están bien acomodados a las exigencias del sistema actual. Por eso creo que los modelos, la universidad en la parte de gestión y la cooperativa en la parte de gestión, se parecen bastante. Miren, ustedes son propietarios, copropietarios, ustedes se sienten parte del proyecto, ustedes además son trabajadores. Probablemente se sientan más trabajadores que propietarios, aunque participen en el proceso de toma de decisiones. Ustedes participan y además es un valor y un rasgo al que no están dispuestos a renunciar en el proceso de toma de decisiones de su organización. Pero una organización moderna, una organización eficiente, tiene que estar gestionada de una manera lo más profesionalizada posible. Y por lo tanto, muchos de ustedes, además de trabajadores y además de propietarios, son gestores. Usted formulaba esa pregunta. ¿Y cómo formamos, cómo capacitamos a esos gestores que tienen que hacer labores directivas, que tienen que someter el conjunto de decisiones a un procedimiento lo más profesional posible si la extracción de esos gestores no vienen de una escuela de negocios? Y no estoy pretendiendo decir que solo los líderes y los responsables más exitosos proceden y deban proceder necesariamente de una escuela de negocios, pero está claro que ahí tienen una formación y una capacitación. Sí, insisto, el extracto viene del trabajador y propietario. Es que esto es lo que nos pasa en las universidades. En las universidades formamos el colectivo de miembros de una comunidad universitaria, está compuesto por tres grandes bloques. De una parte, la razón de ser de la universidad, que son sus estudiantes. Permíteme que hoy de los estudiantes no hablemos. Ya los hemos vivido, ya los hemos escuchado, hoy no hablamos porque no es el tema, pero son la razón de ser. Segundo colectivo es el personal de administración y servicios, el que hace posible que todos los días esa organización encienda las luces, funcione, las aulas, el servicio de investigación, el de informática, funcione. Permítanme, siendo un elemento instrumental pero imprescindible para el buen funcionamiento de una universidad, que hoy no le dediquemos tiempo ahí. Y nos centramos en el núcleo duro, en la esencia de la comunidad universitaria, sin sus profesores, entendiendo por tales los docentes con capacidad investigadora. Docencia más investigación son las dos grandes funciones de la universidad, junto con la transferencia del conocimiento al sector productivo. Bien, si nos centramos en ese colectivo está formado, está seleccionado para hacer esa doble misión que nos impone la ley, que nos ofrece también la ley, no vean en lo de la imposición un elemento negativo, docencia e investigador. Pero resulta que en el ámbito universidad cada uno se siente propietario de su propio proyecto, vital y profesional. Porque la universidad pública no tiene herramientas para hacerle a un profesor, en principio, luego habremos matices, no tiene herramientas para imponerle a un profesor una línea de investigación. Su proyecto investigador lo define cada investigador, porque se siente dueño, propietario de su proyecto. Y esta es una de las grandes virtudes de la universidad, porque nadie puede investigar en aquello que no le apasione. La investigación es un ejercicio muy sacrificado, es una acción muy vocacional. Solo uno investiga en aquello que le apasiona. ¿Cómo armonizamos que la pasión de uno, más la pasión de otro, más la de otro, más la de otro, y así hasta llegar a todo el colectivo de PDI, se alinee con las líneas estratégicas que debe definir
decidir y ejecutar una organización como la universidad pública a la que le van a pedir resultados la sociedad porque la financia, los responsables políticos porque en ocasiones creen que el presupuesto es suyo y en todo caso la sociedad porque quiere tener las mejores universidades como palancas de transformación para el desarrollo social. Esa es una debilidad y a la vez una fortaleza, y creo que podemos decir que nos acerca bastante. No sé si han visto en mi reflexión alguna problemática común con las cooperativas. Pero hay más. Es que de ese colectivo al que me he mencionado debemos elegir a nuestros jefes, debemos elegir a quienes nos gobiernan en la universidad, debemos elegir a nuestros líderes, a quienes durante un tiempo van a renunciar a la vocación docente e investigadora para dirigir esa institución. Y la pregunta es, ¿pero están formados para ello? ¿Tienen capacitación en materia gerencial, digámoslo así de una manera simplificada? ¿Tienen las habilidades, las capacidades, las actitudes y aptitudes que podemos estar de acuerdo en la comunidad científica que son interesantes para un líder? ¿Tienen esa capacidad para motivar, para impulsar cambios, para empatizar con las personas a las que van a dirigir, en definitiva? ¿Saben de presupuestos? ¿Saben de procedimientos? Porque en principio no han sido formados para ellos. Pero es que uno de los valores de la Universidad Pública Española, mientras no cambien, mientras no acordemos que queremos otro modelo, que discusiones y reflexiones sobre esto existen. Y hay trabajos en esta línea e intentos políticos en ocasiones de cambiar el modelo. ¿Tiene visos y tiene sentido este modelo? Creo que esto también les pasa a ustedes, porque esos líderes, esos gestores salen de un colectivo que en principio no está preparado para eso, o sí, pero desde luego el sistema no le da esa formación. Los que estén formados es porque tienen curiosidad, porque quizá les gusta esa rama universitaria, que es la gestión universitaria, y han profundizado, no porque el modelo y el sistema les provoque, les coloque en esa situación. Y es que hay más. No sé si en la cooperativa pasa igual, pero es que en la universidad el mandato para dirigirnos es de 4 años. Participamos todos, es un sistema de elección. Nosotros tenemos la fortuna de elegir al jefe. Cuando no nos gusta lo cambiamos. Y el jefe o jefa vuelve al origen y vuelve a interactuar con sus compañeros, los que le votaron, y a los que, respecto de los que tomó decisiones, acertadas o no acertadas. Y como el responsable político de la universidad, su extracción es la que les cuento, tiene un periodo para gestionar, para liderar, pero sabe que tiene que volver, tiene muchos incentivos para no arriesgar o para no sancionar. En una organización seria, el foco hay que ponerlo en las personas, y a las personas hay que motivarlas, hay que incentivarlas, pero a veces el incentivo no solo es positivo, también hay que sancionarlas. Si no hay una acomodación de los objetivos ni una acomodación de los resultados o de los comportamientos. ¿Qué incentivo tiene un jefe para la sanción si está sancionando a uno de los tuyos, que además vas a volver dentro de un periodo de tiempo al mismo lugar de origen? Bueno, caricaturizo un poquito, hago extremo un poco la reflexión, pero hay mucho de esto. Y creo que nos aproximamos bastante el modelo de gestión de la cooperativa al modelo de gestión de la universidad pública. Y hay un elemento más. Yo creo que ustedes están muy orgullosos de su modelo corporativo. Aunque tenga debilidades, aunque tenga margen para la mejora, están orgullosos de que el modelo funciona. Lo decía antes también alguien que me ha precedido en el uso de la palabra, están muy orgullosos porque provoca, lo decía usted,
porque provoca un efecto sobre la cohesión social. Una de las grandes fortalezas del modelo es que cohesiona. Es que allá donde se implementa, las sociedades son menos desiguales, entendiendo por desigualdad la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Algo de esto le pasa al modelo universitario. El modelo universitario español, con todas las deficiencias, me estoy refiriendo ahora al modelo público, es solo parcialmente exportable a algunos ejemplos de universidades privadas, solo y además con nombres y apellidos algunas universidades privadas, no el resto, pero ese modelo también los universitarios nos sentimos orgullosos, porque aunque tenga muchas deficiencias, aunque yo sé que la sociedad cada día nos pide más y hacen ustedes bien en pedirnos cada día más y necesitamos adaptación porque la sociedad ya es distinta, el mundo es distinto al que hemos conocido, pero el modelo es bueno, entre otras cosas, porque quizá no nos coloque en los rankings internacionales en las primeras posiciones del mundo, pero es un sistema bastante homogéneo en relación con la calidad que aporta. No estoy refiriendo a homogéneo en cuanto al resultado de cada una de las partes que componen ese sistema universitario, sobre eso podemos hablar si quieren. En cuanto a la calidad que provoca, calidad en la formación de los estudiantes y en su grado de empleabilidad, calidad en lo que es los impactos de la investigación que se produce, calidad en lo que tiene que ver con el acompañamiento en el desarrollo de las regiones en las que ese sistema se implementa, etcétera, etcétera. Pero sobre todo nos sentimos muy orgullosos porque es un modelo, el universitario, que ha cohesionado a la sociedad española. Es decir, que ha hecho que se acorten las diferencias entre aquellos que, dependiendo de su origen o nacimiento, tenían acceso o no a la educación universitaria. Y eso es un valor. La sociedad tiene que decidir qué importancia le da ese valor. Quizá hoy le da menos, no lo sé. Y en función de lo que le damos, luego tenemos margen para pedirle transformaciones y cambios. Esos son los elementos que quería señalar de partida para que vean que no somos tan distintos. Y los elementos que condicionan también la gestión de nuestras organizaciones y la gestión del cambio en nuestras organizaciones, a partir de esas variables de liderazgo que he señalado. Si estamos de acuerdo en esto, no tenemos por qué estarlo en toda su dimensión, dejamos un espacio para el debate y si quieren compartimos esa circunstancia. Sí que me gustaría que pudiéramos detenernos a continuación en el primer elemento del liderazgo, que es cuáles son los rasgos, cuáles son las aptitudes, actitudes que entendemos, las habilidades que podemos compartir respecto de las personas que en un momento determinado tienen que asumir funciones de gestión o, si quieren, funciones de gobierno. Y hay rasgos que yo diría que las atribuimos directamente a la persona y hay otros elementos que las vincularía más con la forma en que estas personas se relacionan con el conjunto de equipos a los que tienen que dirigir. Aunque una y otra obviamente están vinculadas. Uno se comporta de una determinada manera en su acción de liderazgo, en su competencia en el gobierno de una organización, en función de si en él concurren una serie de habilidades que en un momento determinado podemos decir que son positivas para afrontar esa función. Porque la cuestión del liderazgo cambia de la misma manera que cambia la sociedad. En un momento determinado los liderazgos jerárquicos, autoritarios, eran los liderazgos aceptados. Hoy en día ninguna organización exitosa parte de una concepción de un liderazgo autoritario y tampoco jerarquizado, lo que no quiere decir que la cadena de mando o el procedimiento de toma de decisiones en una organización no deba estar claro, y lo que no quiere decir que en un determinado momento una decisión deba imponerse.
Bien, vamos con esos rasgos. Seguro que los compartimos. Vamos a ir muy rápido porque no les voy a sorprender con ningún titular. Cuando hablamos de liderazgo, cuando nos referimos a las personas capaces, óptimas, para transformar las organizaciones en un mundo en cambio, para generar esa cultura de valor añadido, para generar esas organizaciones amables y por las que podamos sentir orgullo, esas personas son creativas. Creo que no descubro nada, ¿no? Se suele decir, desde el punto de vista más académico, quienes han estudiado esta dimensión suelen decir esas personas que tienen pensamiento lateral, pensamiento divergente. Es decir, esas personas que tienen una habilidad especial para analizar los problemas sin someterse a ciertos convencionalismos, a abrir perspectivas, a abrir líneas de análisis originales. El pensamiento lateral o pensamiento divergente se entrena. No es algo con lo que uno nace, se entrena. Y por lo tanto, casi todos podemos ser personas creativas. Lo que no podemos ser personas creativas de 9 a 3 o de 18 a 40 años. Esto tiene que ser 7 días, 24 horas. Un líder tiene capacidad para anticiparse, ve lo que otros no ven. Eso es lo que le permite planificar. Es la diferencia entre el gestor, que resuelve los problemas del día a día, y el que tiene esa capacidad para imaginarse la organización dentro de 10 años. Y en consecuencia adopta las decisiones hoy que hace que se anticipe ese futuro que ha imaginado. En ocasiones el equipo no le sigue, porque no todo el mundo ve lo que otros ven. Es verdad que esa es una habilidad, la de la capacidad de anticipar, que tiene que combinar el líder con esa necesidad de, en ocasiones, darle tiempo a la gente para que asuman los cambios. Un líder inspira. Para inspirar, una de las herramientas más útiles y para motivar es la comunicación. Una organización fuerte, robusta, una organización de éxito es aquella que tiene una estructura comunicativa interna, vertical y horizontal, y externa óptima. Y yo no sé por qué, pero quizá en los últimos tiempos una de las debilidades más evidentes de las organizaciones es la comunicación. No sé si comparten la idea que hay quien cree que la comunicación es una pérdida de tiempo. Hay reuniones que son pérdidas de tiempo, muchas. Yo he asistido a muchísimas. Pero comunicar bien, con un protocolo, de acuerdo a una metodología, no hablar. Hablar es una cosa, comunicar es otra. Es uno de los tiempos mejor invertidos. Entre otras cosas porque fidelizas, entre otras cosas porque haces que el equipo de personas que trabaja contigo entiendan claramente las 3 grandes preguntas o las 3 grandes razones de ser, de pertenecer a una organización. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sin la herramienta de la comunicación, un líder no puede ni inspirar ni motivar. Puede atraer, incluso seducir, pero se dará la vuelta y nadie le seguirá. Solo te sigue aquel que entiende a dónde le quieres conducir. Y para entender dónde le quieres conducir a alguien se lo tienes que explicar. Y le tienes que decir que tú anticipas porque crees que si hacemos esto, esto y esto, esa organización será así. Y se la tienes que describir. Y la comunicación no solo es interna, con el conjunto de personas que es imprescindible contar con ellas para colocar a la organización de esa manera. Es que tienes que comunicárselo a tus clientes. Es que tienes que comunicárselo a tus stakeholders. Podemos entrar en esta. Uno de los puntos críticos en toda organización es cuando hay que gestionar una crisis, y la comunicación, si está sólidamente implantada, funcionará.
Si no, será un desastre. Y ejemplos de gestión de crisis, comunicativamente hablando, hay muchísimos, analizados académicamente, obviamente a partir de la realidad. Volkswagen ha tenido que hacer frente a una crisis increíble en los últimos tiempos y la estrategia de comunicación la podemos percibir como más positiva, menos positiva, etc. Un líder, por supuesto, tiene capacidad para generar un equipo de trabajo y tiene que tener el talento suficiente para hacer que ese equipo no solo se conforme, madure como equipo de trabajo y sobre todo tenga habilidad y tenga la capacidad, si me permiten la expresión de una manera más coloquial, casi para que funcione al margen del líder. No por mucho tiempo, pero desde luego sí en lo que es la gestión ordinaria de las circunstancias. Para eso, al equipo hay que configurarlo de tal manera que el resultado de esa unión de personas sea un equipo compacto, donde las fortalezas y debilidades de uno y otro resulten casi piezas perfectamente acoplables. Hay que valorarlo al equipo, por tanto, con incentivos positivos en función de los resultados obtenidos. Y llegado el caso, hay que tomar decisiones quizá no tan simpáticas en función de que uno perciba que ese equipo o bien no está configurado, bien no funciona bien o hay un elemento tóxico que merece la pena apartar. Sobre los incentivos positivos y los no positivos hay toda una categorización que podemos centrarnos, si quieren, si les interesa, especialmente en el debate. Al equipo, por supuesto, hay que exigirle, un buen líder exige en función de las capacidades, en función de los objetivos que se le ha fijado, objetivos que tienen que ser razonables, cuya consecución tienen que ser factibles. Un mal líder es aquel que pone objetivos que sabe a ciencia cierta que no van a ser nunca, porque es materialmente imposible logrados, y que a continuación sanciona o no reconoce el trabajo cuando sabe que hay una falta de acomodación de lo que es la expectativa creada a la realidad. Y en el fondo, un líder, y permítanme que acabe en este relato con una palabra, un rasgo que es controvertido porque quizá la palabra está cargada de valor negativo en nuestro lenguaje. Un líder tiene que ser ambicioso. Sé que la palabra ambición tiene esos elementos negativos y a veces cuando queremos despreciar o desprestigiar a una persona decimos es ambicioso, sobre todo lo decimos es ambiciosa, volviendo al debate de género. Ambicioso, utilizo esta palabra desde esa perspectiva de superación. Un líder no es líder si es conformista. No podemos colocar al margen de nuestra organización a alguien conservador. Y no estoy haciendo una valoración en términos ideológicos. Estoy hablando en términos de aspiración. Tiene que ser ambicioso. Y esa ambición tiene que trasladarla a los equipos, a las personas. Solo las organizaciones de éxito son las organizaciones que mejoran, las organizaciones que hacen mejor las cosas todos los días y que desde esa posición de camino constante hacia la excelencia, entendiendo la excelencia como desde un punto de vista de hacer bien tu trabajo todos los días y a poder ser cada día un poquito mejor, desde ese posicionamiento es el que estoy hablando de liderazgo. Con esos elementos clave, el líder debe ocuparse del cumplimiento de objetivos, el líder debe fijarlos y debe hacer el cumplimiento, la evaluación del cumplimiento de esos objetivos. No debe tener ni miedo ni prevención a un ajuste en función de lo que la realidad demanda, porque eso le fortalecerá en los términos de un líder realista, pero también debe ocuparse del elemento personal del equipo, del grupo de equipos. Aquí las teorías modernas del liderazgo ponen el acento, seguramente por el efecto péndulo, porque venimos de un liderazgo autoritario jerárquico, ahora ponen las teorías el acento todo el rato en ese líder humano,
en ese líder empático, en ese líder que se preocupa por las cuestiones emocionales y personales de su equipo de trabajo. Bueno, esto es imprescindible para un ejercicio de liderazgo transformador actual, pero no solo, un líder no es tu amigo. Un líder es alguien que sabe que ocupándose del aspecto personal de los equipos es la mejor forma de tener un equipo a pleno rendimiento. Hay una concepción, si quieren, utilitaria de la idea y una concepción de que en las organizaciones, si todos trabajamos con pleno rendimiento, si todos trabajamos convencidos de compartir objetivos y todos trabajamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, pues qué duda cabe que todos ganamos, win-win. Bien, pero insisto, el líder no es un amigo, el líder no es alguien que solo te pregunta todos los días qué tal tu hijo. Bueno, mi hijo bien, pero aquí estamos también con los objetivos, porque también hay ese líder paternalista, precisamente porque lo que les digo del efecto péndulo. Bien, y no me voy a detener porque se nos iría el tiempo, pero en ese ejercicio de liderazgo y en esa relación con los equipos y con las personas hemos superado esos modelos agresivos, hemos superado o debemos superar las organizaciones modernas y que caminen al éxito, esos modelos de relación basados simplemente en la imposición y, como decía, una de las bases es la comunicación y una de las bases es también la idea de que los equipos de trabajo tengan vías naturales de hacer llegar su opinión, por supuesto, y sus propuestas a quien tiene la capacidad en último extremo de tomar decisiones y que sienta que esas vías no solo son formales, sino que son vías que en un momento determinado pueden dar su resultado. Es la única manera de tener un equipo comprometido y es la única manera de realmente de tener un equipo trabajando en la misma línea, alineado con los objetivos de la empresa. Les decía que inicialmente que el liderazgo no solo entendía ese liderazgo transformativo, no solo desde un repaso por los rasgos propios de quien asume las posiciones directivas, sino también quería hacer una mención al liderazgo desde un punto de vista del proceso de toma de decisiones. Uno de los elementos claves de una organización es si tiene bien ordenada, si tiene bien sistematizada, si tiene bien estructurada o procedimentalizada, si quieren, el proceso de toma de decisiones. Y aquí las preguntas de quién toma la decisión X y cómo se toma esa decisión, con qué procedimiento, son claves. Una organización bien articulada es la que tiene de forma clara posibilidades de respuesta rápida a estas dos preguntas. Cuando digo quién toma las decisiones en una organización, no me estoy refiriendo solo y exclusivamente a las decisiones que en un momento determinado pueden ser decisiones que toma alguien con nombre y apellidos, que también. Tampoco vamos a desterrar esa concepción de la idea de que en una organización hay algunas decisiones que las toma alguien con nombre y apellidos. Entendiendo aquí la metáfora de alguien con nombres y apellidos, que son decisiones que las toma el que jerárquicamente está dentro de la pirámide sentado en el vértice, por muy colaborativas que seamos las organizaciones. La universidad, que es por no detenerme en la suya, por poner la mía, la universidad, que es un entorno de participación, que es un entorno democrático, que es un entorno colegiado, porque con los académicos hemos topado y a los académicos no nos gusta más que reflexionar y además participar en el toma de decisiones. Hay decisiones que las toma el rector. Hay decisiones que en último extremo tienen que asumirlas quien tiene la representación legal e institucional de esa institución. Lo hará después de un periodo de reflexión, lo hará después de un proceso participativo, lo hará después de recabar los informes o las opiniones técnicas adecuadas, pero en un último extremo alguien la toma. Lo que está claramente, lo que las organizaciones exigentes y responsables deben identificar claramente cuáles son esas decisiones que en último extremo las toma ese órgano, aunque sea de naturaleza individual. Por supuesto, las decisiones colegiadas, sobre todo
en organizaciones de las peculiaridades que estamos comentando, la universidad, por poner en primera persona, pero también a las que ustedes representan o en las que ustedes trabajan. Ojo, porque las decisiones colegiadas no quiere decir que como lo tomamos todos o el conjunto de personas que estamos en un órgano determinado, nadie se hace responsable de nada. Y este es un elemento, nadie se hace responsable de nada, quiero decir, nadie se hace responsable en último extremo de por qué se ha llegado a esa decisión y lo que es más importante, nadie se hace responsable de la ejecución de esa decisión, que es uno de los elementos que en ocasiones falla en el sistema, la ejecución. Debemos tener en cuenta que el proceso de toma de decisiones está normalmente determinado en los tiempos actuales por una circunstancia que es la variable tiempo que les decía. Hoy en día las organizaciones tienen que estar diseñadas a través del quién toma las decisiones y los procedimientos adecuados para hacerlo, para tomar decisiones lo más rápido posible. Y en algunos casos habrá tiempo para la reflexión y habrá tiempo para la participación y la deliberación, y en otras ocasiones no. Y tenemos que acomodar nuestros órganos de gobierno a esta realidad social con la que nos ha tocado vivir. Esto no es el siglo XVI, esto es el siglo XXI. Y en ocasiones nuestros procedimientos deliberativos participativos, que son virtuosos, que aportan valores de los que nos sentimos orgullosos, impiden que nos acomodemos, que nuestras respuestas lleguen a tiempo de lo que demanda la sociedad. Y no podemos renunciar a esto, no podemos conformarnos con esto. A veces el proceso de toma de decisiones está marcado también por la información de la que disponemos. Y este es un ejercicio, no sé si les pasa a ustedes, pero en la universidad, que somos académicos, que somos reflexivos por naturaleza, que el sistema de entrenamiento, de pensamiento que tenemos es el de la reflexión y el de la acumulación de información, a veces hay que tomar decisiones con información imperfecta o con información contaminada, o con información que procede de grupos de interés. Esto no nos pasa solo a nosotros, esto le pasa a cualquier organización. Lo que ocurre es que otras organizaciones lo resuelven mejor. Nosotros tenemos que saber, y esto es una máxima que yo comparto con el equipo de personas que trabajan conmigo ahora en esa labor que les decía que hago de gerencial, en esa labor de gobierno. Una no decisión es más costosa que una decisión resultado de una información imperfecta. Hoy, en este mundo, se castiga más la no decisión, aunque parezca lo contrario, que una decisión, aunque sea imperfecta. Genera mucha inseguridad tomar decisiones sabiendo que la información de la que se dispone no es completa. Bueno, la capacidad de planificar, la capacidad de anticiparse, también permite mitigar riesgos. También valora el líder y el equipo el riesgo que queda sabiéndose que esa decisión está tomada con información imperfecta. Y la respuesta es si ese riesgo es asumible o no. Si no es asumible, no se toma. Si es asumible, se toma la decisión. Y acabo, porque creo que me estoy extendiendo un poquito más del tiempo, con esa otra parte que les decía de liderazgo que tiene que ver con la cultura corporativa. Como ya ha habido muchos margen para la reflexión, acabo prácticamente con dos frases. La cultura corporativa habla de la identidad de nuestra organización, habla de quiénes somos, habla de qué queremos ser, quiénes somos, qué somos, perdón, pero también qué queremos ser en el futuro, porque es que las cosas cambian. Y creo que algunas de las intervenciones de esta mañana tenían que ver con esto, ¿no? Si hay o no hay un modelo de cultura corporativa de las corporativas, si este modelo es sostenible, si este modelo requiere adaptación, si este modelo está sufriendo adaptación, si la verbalización de cada una de las cooperativas se acomoda o no se acomoda a esa cultura o a ese modelo originario, o vemos ramas o vemos aspectos de especificidad que han aportado valor añadido, que han aportado innovación. Esa cultura corporativa, esa identidad, debe ser compartida por el conjunto de personas que conforman esa organización.
desde el líder, entendiendo aquí, simplificando aquí el liderazgo en alguien que tenga la máxima representación, hasta el trabajador o la persona que se incorpora a esa organización, digámoslo de forma sencilla pero con absoluto respeto, con las competencias más sencillas, de uno a otro. Yo suelo repetir también en la universidad, miren, al rector casi nadie que va a la universidad lo ve, pero a la persona que abre la puerta, a la persona que ofrece la primera información, con esa persona contacta todo el que pasa por la universidad. Hay que poner más atención en la cultura corporativa y en el valor de la identidad que esa persona tiene de pertenencia a esa organización en el ujier que en el rector. Porque el riesgo de que quien visite la universidad se vaya con una percepción negativa de la misma depende de cómo le atienda seguramente la persona que se ha encontrado por primera vez con él. Yo no sé si les pasa a ustedes en su organización. ¿Cómo creamos esa identidad? ¿Cómo fidelizamos? Con lo que decíamos antes, aprovechando las herramientas de comunicación, invirtiendo tiempo en explicar qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y se lo tenemos que explicar a todos y cada uno de los que formamos parte. Valores, por supuesto, que ayudan a conformar esa fidelización de cultura corporativa, a hacer que todos los que formamos parte de una organización nos sintamos orgullosos de pertenecer a ella, y todo eso proyectará esa reputación institucional que todos buscamos. Una reputación institucional que cuesta mucho labrarse y que se puede perder en cualquier momento. Y esa es la fragilidad de las organizaciones de hoy. Y esa fragilidad la da vivir en una sociedad plenamente comunicada. Miren, si hoy mi conferencia hubiera sido un desastre, hace unos años solo se hubieran enterado ustedes. Si hoy mi conferencia no ha estado a la expectativa de quienes han organizado este evento y quienes me han invitado, lo conocen los que están aquí y los que nos están viendo por streaming o los que nos están siguiendo por las redes sociales. La reputación institucional, que la hacemos todos en las organizaciones, es uno de los valores más importantes y más frágiles que tiene una organización. Y depende no solo del líder, sino de ese liderazgo cooperativo y transformador del que he tratado de ofrecerles algunas reflexiones, con el deseo no de haber dicho grandes afirmaciones, sino de haber generado seguramente elementos para el debate que espero compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención.